Hace unos días publicamos en nuestras historias de Facebook una función personalizada o una UDF que sirve para guardar registros en una base de datos, hablando de un archivo de Excel. Posteriormente a ello, en la misma red social hicimos una publicación donde pusimos un ejemplo de uso de esa función y como sé que muchos se quedaron con esa sensación de saber dónde estaba lo sencillo y dónde estaba lo fácil y en qué parte radica la potencia o cuál puede ser la potencia o la utilidad de esta función que he denominado que es muy sencilla, ¿verdad? De hecho, hasta su nombre es muy sencillo porque solamente su nombre o el nombre de la función solamente es la letra G, que es como haciendo referencia a guardar. Bueno, pues he decidido crear este pequeño video, este video corto para explicarte de manera rápida cómo es que funciona y darte unas cuantas ideas y ponerte o plantearte la idea de que realmente es muy útil. Obviamente hay que invertirle un poco de tiempo, ¿verdad? Recuerda que las cosas, sencillas en ocasiones requieren de dedicarle un poco de análisis a lo que nos están planteando y dependiendo de esa parte, pues es que vamos a poder explotar ese recurso. Entonces, en este video te voy a mostrar un ejemplo de cómo sería una manera general de hacerlo, ¿verdad? Pero también otros ejemplos, no sé, unos dos, tres ejemplos de cómo podemos explotar al máximo el rendimiento de esta función y yendo o siendo un poquito más creativos, ¿verdad? ¿Qué tantas cosas podemos hacer con esta función? No te voy a dar un video de una hora explicándote todo lo que puedes hacer, te voy a dar unos tres ejemplos y de ti va a depender obviamente que le puedas sacar provecho, ¿verdad? Y si tienes oportunidad y si quieres, que nos compartas tu experiencia. Entonces, acompáñame a ver lo que vamos a hacer con esta función. De primera instancia, me he adelantado a crear un formulario muy sencillo. Solamente contiene cuatro o cinco campos en los que básicamente estoy siguiendo el ejemplo que puse en la publicación, donde ponía el ejemplo que era nombre, correo electrónico, edad y sexo. He agregado una columna más, en este caso un campo más, fecha de nacimiento, para tener, simplemente para tener un campo de texto, un campo de número y un campo de fecha, ¿verdad? Que obviamente son campos que se tratan o deberían de ser tratados de manera diferente a la hora de guardar los datos. Y adicional a ello, también puse, o en este caso en el formulario, tengo un control casilla o un check para indicarme si se trata de un nuevo contacto o en este caso un nuevo registro, ¿verdad? O si es un registro ya existente, que obviamente eso me va a ayudar a poder controlar esta parte. ¿De qué trata este asunto? Bueno, tengo un ejemplo o tengo ya el código preparado para el botón guardar, perdón, que básicamente lo que va a hacer me va a ayudar, obviamente utilizando la función G, me va a ayudar a guardar los datos y hacer una modificación. Explicaba en la publicación que esta función tiene la particularidad, y no digo que sea única de ella, obviamente cualquiera puede hacerlo. Aquí nada más la clave está en cómo, ¿verdad? Cómo el uso que le demos a la función o al recurso que estemos utilizando. Yo comentaba que esta función tiene la particularidad de poderte guardar un registro nuevo o poder guardar un registro ya existente. ¿A qué me refiero con esto? A que tú puedes tener un registro, creas un registro nuevo, lo das de alta, lo guardas, se da de alta en la base de datos y posteriormente, mientras estés visualizando ese registro, ¿verdad? O si en el futuro llegas a ese registro mediante una búsqueda, esta función te sirve también para que al guardar o al hacer un cambio en ese registro, pues automáticamente cuando le des guardar no te va a crear un registro nuevo, sino te va a actualizar el registro ya existente. Esto obviamente tiene sus requisitos, ¿verdad? Regularmente, bueno, no regularmente, básicamente en cualquier base de datos, en cualquier gestor de base de datos, deberíamos de tener siempre un campo que sea único en esa tabla,
¿verdad? Un campo que de preferencia no se pueda modificar, regularmente es un campo identificador, un autoincrementable, en muchas ocasiones es el folio de la factura o el correo electrónico de un contacto o de un cliente o de un proveedor, no sé, cualquier cosa que se te pueda ocurrir que pueda servir como un identificador único de ese registro. Todas las tablas deberían de tener un campo que sea un identificador único y ese campo es el que nos debería de servir o sobre ese campo nos tendríamos que basar, ¿verdad? Para gestionar nuestros datos. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando querramos modificar un registro, pues vayamos a buscarlo por ese campo y ese campo no se debería de poder modificar para que pues no vaya a ocurrir una catástrofe que vayamos a querer que modifiquemos ese campo y cuando hagamos una actualización, pues probablemente actualicemos un registro que no queremos actualizar. Pero bueno, no me voy a meter en tanto detalle sobre esa parte, tú ya deberías de conocerla y hago la aclaración también porque muchos podrán decir que Excel no es una base de datos, claro, también lo aclaré en el punto, en la publicación, no es una base de datos, nos permite trabajar como tal, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos aprovechamos de ella y por eso es que hacemos estos recursos y los compartimos con ustedes. Entonces, este formulario me permite, me permite crear un registro y cuando hablamos de registros, pues obviamente estamos hablando de un registro para guardarlo en una base de datos, ¿verdad? Cuando hablamos de base de datos, muchas veces las personas se refieren a una tabla, ya sea una tabla de rango o una tabla de datos, cuando realmente una base de datos pues es un conjunto, ¿verdad? Puede ser un conjunto de una tabla o pueden ser varias tablas y varios objetos y regularmente cuando nos referimos a una base de datos en Excel pues muchas veces hablamos de una hoja como tal que guarda registros, ¿verdad? En este caso son contactos, el nombre del contacto, el correo electrónico, la fecha de nacimiento, la edad y el sexo. Entonces, vamos a ver de qué trata esto. Voy a poner aquí Luis, el nombre, luego correo electrónico, fecha de nacimiento, edad. Obviamente no tengo campos calculados ni mucho menos, todo lo estoy capturando, solamente es para hacer una demostración. Este, 21 y le voy a poner el sexo. ¿Ok? Ahora, este ejemplo, particularmente este ejemplo, tiene como campo identificador en este caso, o el campo que nos va a mandar para hacer una modificación o algo, va a ser el campo de correo electrónico. Ahorita vamos a ver esa parte cómo funciona, ¿no? Entonces, tengo el nombre, tengo el correo electrónico, tengo la fecha de nacimiento, tengo la edad y tengo el sexo. Le voy a dar clic en guardar y ahí tengo el registro guardado y me aparece un mensaje que dice guardado. Como puedes ver, en la hoja, al fondo, se guardaron los datos en la segunda fila. ¿Ok? Entonces, la segunda fila de la hoja que viene siendo el primer registro, porque la primera fila en realidad pues es los encabezados o los nombres de las columnas. Ok, después de que le di guardar, ahora acá donde decía nuevo contacto y estaba marcado, ahora me aparece desmarcado, o sea, esto hace referencia a que ya no se trata de un contacto nuevo, sino ya es un contacto existente. Al pasar a ser parte ya de la tabla, ya no es un registro nuevo, ¿verdad? Bueno, como tal aquí sí es nuevo porque lo acabo de capturar, pero el concepto que estoy utilizando, que le estoy dando a nuevo contacto, ¿verdad? Es cuando el contacto no existe en mi tabla o en mi hoja contactos. En este momento ya no es un contacto nuevo porque ya está guardado, ¿ok? Entonces en ese momento, aquí es donde yo debería de decir, bueno, el correo electrónico ya no lo debería de poder yo modificar hablando de este campo, porque este campo es el que me está sirviendo o me va a servir en este ejemplo como llave. Sobre este campo yo me voy a guiar o pues sí, voy a guiarme para cuando yo quiera hacer una modificación. Por lo tanto, cuando yo haga, si yo quiero hacer una modificación, ¿sabes qué? No tenía 21 años, tiene 15 independientemente de que la fecha no corresponda, ¿verdad? Automáticamente, si te fijas, yo estoy aquí en un registro existente, yo tengo ya a Luis Pérez, ya lo tengo registrado, y si yo le doy en edad a 15, la cambio y le doy guardar, ¿verdad? Automáticamente se cambia obviamente su edad. El correo electrónico no lo debería de poder cambiar en este ejemplo específico, porque si cambio el correo electrónico, entonces ocurriría un error. ¿Por qué? Porque lo primero que haría
el procedimiento que ahorita te voy a mostrar es primero verifica que se trate de un contacto nuevo, de que si es nuevo, si el cheque está marcado o no está marcado, ¿verdad? Si no está marcado, quiere decir que es un es un contacto existente, pero después de ello, obviamente, como es un contacto existente y dijimos que este campo, el campo correo electrónico, es nuestra llave, pues va a ir a buscar este correo electrónico para encontrar en qué fila se encuentra y después hacer una modificación a ese registro. Entonces, si yo cambio el correo electrónico, pues automáticamente no va a existir, ya no se trata, como no lo tengo marcado el check nuevo, me está indicando que se trata de un registro existente y si yo cambio el correo electrónico, va a venir a buscarlo y no lo va a encontrar. Por lo tanto, pues yo tendría que hacer una modificación al procedimiento para que vaya y lo busque, ¿verdad? Y que a lo mejor guardar primero el dato que tengo y luego después cambiar el correo electrónico, qué sé yo, modificar ese procedimiento. Entonces, sin modificar el correo electrónico, ya vimos que yo puedo modificar todos los datos, ¿verdad? Luis Pérez, no sé, voy a modificar también su nombre, le doy guardar y se modifica el nombre, ¿verdad? Y me muestra toda la información. Ahora, si yo vengo acá y voy a cambiar el nombre de la hoja, le voy a agregar una S, dice contactos con dos S. Ahora vengo y le doy clic en guardar y me marca un error. Aquí me dice subíndice fuera de intervalo, ¿verdad? Y este error me lo marca, ahorita vamos a ver por qué me lo marca. La realidad es que la función me permite hacer, poder gestionar esta parte y esa es la parte que también te quiero mostrar, ¿verdad? Entonces, voy a ir a la parte de el mostrarte el código, perdón, para ver esta parte cómo funciona. Aquí tengo un procedimiento aparte que es el procedimiento del botón nuevo, que simplemente lo que hace es que vacía todos los campos, ¿verdad? No nos vamos a enfocar obviamente en eso, ni tampoco en el del al abrir el formulario o al inicializarlo, que simplemente agrego los elementos femenino y masculino al cuadro combinado que tengo ahí. Nos vamos a centrar en el botón guardar, que es obviamente el que nos ocupa, ¿verdad? Y este dato que tengo aquí como tal, es el que me acaba de guardar los datos, de modificarlos, ¿verdad? Y me generó un error porque utilicé aquí el WordCheck Function, utilizando la función match, que se refiere a la función coincidir. Como no encontró el dato o como no encontró la hoja, pues me marcó ese error. Pero esa es la parte que te quiero transmitir. Eso es parte de lo que a lo que me refiero cuando digo que esta función es muy, muy potente si le sabemos dar el uso correcto. Entonces, vamos a ir desde cero hablando del botón guardar para que podamos ir viendo cómo funciona, ¿verdad? No voy a entrar en cuestiones de campos requeridos, tipos de datos y toda esa parte. Esa parte no voy a ahondar en ello porque no es tema de este video, pero obviamente serán cosas que tú tendrás que considerar. Si en un campo, pues vas a guardar fecha, te tendrás que asegurar de que se trata de un campo fecha. Si vas a guardar la edad y la edad la vas a guardar como un número entero o un número con decimales, pues te tendrás que asegurar que se trate de un valor numérico y así sucesivamente con cualquier tipo de dato. Ahorita no vamos a entrar en detalle, nos vamos a asegurar obviamente de que capturemos una fecha válida y que capturemos un valor numérico en el caso de la edad, pero no vamos a entrar en más detalle. El detalle, o mejor dicho, el tema específicamente se trata del uso de la función, ¿verdad? No de darle tratamiento a los tipos de datos. Entonces, voy a ponerle un número, acá el número 1 a este procedimiento para que pues no se me asigne al botón y vamos a empezar de cero. Aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces, ahora, si yo abro el formulario, pues obviamente no hace absolutamente nada porque ya no tiene nada de código. Entonces, la función G, como decíamos, vamos a ver aquí cómo tratarla, ¿sale? Vamos a ver el primer ejemplo. La función G tiene, voy a venir acá, aquí en el módulo funciones te he dejado la función G. La función G tiene 4 parámetros, como explicaba también en la publicación. Tiene un parámetro, en realidad este es del tipo string, este es del tipo string, pero es una manera corta de declararlo para que no ocupe tanto espacio y la función se vea así como que más compacta, ¿verdad? Y obviamente también es una manera de despistar al enemigo, ¿verdad? Entonces,
la función pH pues se refiere al parámetro hoja, parámetro columnas, parámetros valores y parámetro fila. ¿Ok? La función esta explicaba, tiene estos 4 parámetros. Aquí en el primer parámetro va el nombre de la hoja, el nombre de las columnas, los valores y el número de fila. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Ok, el primero, la hoja, pues se refiere a la hoja en la cual vamos a guardar los datos. En este caso, la hoja se llama contacto. La, la PC, que significa parámetros columnas, ¿verdad? Son las columnas hablando de la A, B, C, D, E, F, G, todas las que tú vayas a utilizar o las que comprendan en este caso tu rango o tu tabla, son las que vas a indicar. En este caso yo tengo desde la A hasta la E, ¿de acuerdo? Y en este caso el tercer parámetro, el parámetro valores, se refiere a los valores que yo voy a guardar como tal, o sea, ya al dato que yo voy a guardar. Y obviamente, pues ese dato yo lo puedo pasar literal, se lo puedo pasar como parámetro, ¿verdad? O lo puedo tomar de los controles del formulario, que en este caso es lo que vamos a hacer. Y el parámetro fila, pues obviamente se refiere, ¿verdad? A la fila en la que vamos a guardar el dato. En este caso, si se tratara de un registro nuevo, si el check estuviera marcado como contacto nuevo cuando yo abro el formulario, por ejemplo, aquí dice nuevo contacto, no lo puedo modificar obviamente porque pues sería ilógico que lo pudiera modificar, ¿verdad? Porque aquí pudiera causar un conflicto. Automáticamente aparece marcado como nuevo cuando se abre el formulario. Cuando se guarda el registro, si se guarda de manera exitosa, se desmarca para indicar que ya no se trata de uno nuevo. Cuando yo le vuelva a dar el nuevo, al botón de nuevo para que me limpie los controles y me cree un registro nuevo, por decirlo de alguna manera, el check se vuelve a marcar y ya tengo la bandera ahí prendida de que se trata de un contacto nuevo. Entonces, ahí radica básicamente, ¿verdad? El principal requisito para poder identificar si se trata de un registro nuevo o se trata de un registro ya existente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablaba de la fila, ¿verdad? Decía que, pues, si el cheque está marcado como nuevo, va a venir a buscar la siguiente fila disponible y ahí lo va a guardar. Una vez que lo guarda, el registro, el check se desmarca, por lo tanto, ya no va a venir a buscar la siguiente fila disponible, sino va a venir a buscar la fila en la que se encuentra el correo electrónico, ¿verdad? Entonces, esa parte la tenemos que hacer obviamente también dinámica para que esa parte vaya cambiando. Después de ello, comentaba que la función lo que hace obviamente es verifica, ¿verdad? Que el parámetro PC y el parámetro, bueno, en realidad aquí debería ser PC y PV. Si cualquiera de los dos está vacío, envía un error. Bueno, no envía un error como tal. La función G me devuelve, o mejor dicho, es una función que devuelve, retorna un valor o está declarada como del tipo variant. ¿Por qué del tipo variant? Bueno, decidí hacerlo de esa manera, ¿verdad? Porque en caso de que el parámetro PC o el parámetro PV estén vacíos, ¿verdad? La función G me va a retornar un valor -1, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, no le estoy especificando a qué se refiere, pero específicamente sé, y ahí lo ponía, que cuando la función o el retorno de la función G es igual a -1, pues es porque uno de estos parámetros no tienen valor, ya sea que los dos no tengan o uno de ellos no le pasamos los parámetros o los valores, ¿verdad? Ya sea los nombres de las columnas o los valores que queremos guardar, entonces la función G me va a retornar un -1, que quiere decir, obviamente, que el registro no se va a poder guardar, automáticamente aquí sale y ya todo lo demás no se ejecuta, ¿verdad? Después, en una variable C del tipo variant, convertido a una matriz, mediante la función split, los valores, o mejor en este caso, mejor dicho, las columnas que yo he puesto, ¿verdad? En la variable PC. El separador es el carácter separador es ¿verdad? Que es la barra vertical, la puedes obtener mediante la combinación de teclas Alt 0124 o Alt 24, a ver, déjame te digo, Alt 124. Y después tengo también otra columna V que también es del tipo variant y básicamente hace lo mismo que la primera parte esta, ¿verdad? Convierte también a una matriz los valores, en este caso, que vamos a guardar en estas columnas que hemos puesto acá. Después aquí,
evaluamos, la función ubound me retorna la posición más alta de una matriz, en este caso de la matriz C y de la matriz V. Entonces, si son diferentes, el valor más alto quiere decir que no hay la misma cantidad de elementos. Entonces, en ese momento, G va a ser igual a -2 y va a terminar su ejecución, ¿verdad? Entonces, cuando me retorne un valor de -2, quiere decir que yo puse, ¿verdad? Un elemento más en una de las matrices que en la otra. En este caso, que el parámetro PC o el parámetro PV, que en ese momento no son matrices, son cadenas de texto, ¿ok? Entonces, cuando ya se evalúan acá, si me retorna -2, pues entonces se refiere a que hubo un error ahí, declaramos un parámetro de más en alguna de las variables, perdón, un elemento de más en alguna de esas variables. Luego, en caso de que pues esta parte no ocurra y que continúe todo bien, hacemos referencia a la hoja que hemos puesto acá en el primer parámetro, el parámetro pH, ¿verdad? Y ya estando o teniendo referencia de la hoja, pues básicamente lo que hacemos nada más es volcar los datos. Obviamente aquí entramos en un ciclo, ¿verdad? En una estructura de control for, con un ciclo for next. Recorremos cada uno de los elementos de la matriz. En este caso, la matriz C, que es la matriz de las columnas, ¿verdad? La vamos recorriendo uno a uno. En este caso, si yo digo que tengo desde la A hasta la E, ¿verdad? Pues el ciclo me va a llevar a la columna A y va a validar lo que tengo en la matriz B, que se supone que deberían de tener los mismos elementos. Entonces, básicamente nada más me va a ir sacando el elemento y lo va a ir poniendo en esa columna en la fila que obviamente nosotros le indiquemos. Entonces, ahí estúdiala, dale una repasada a la función, ¿verdad? Pero básicamente lo que hace esto, pero antes de guardar el dato, en el rango, ¿en qué rango? Recuerda, aquí ya hice referencia a la hoja, después me voy al range, y ¿en qué rango? Pues la posición J de la perdón, de la variable C, que se refiere al nombre de la columna, me va a posicionar, por ejemplo, si es la primera vez, la primera vuelta que da, y si yo empiezo en la columna A, pues le va a decir, ok, vea a y luego el PF, recuerda que aquí guardamos el número de fila, va a decir, ve a A2 y guárdame el dato ahí. ¿Qué dato? Pues el que tengo guardado en la variable o en la matriz V, en la posición J, que en este caso va a ser la posición 0, porque acabo de entrar ahí. Entonces me va a ir guardando los datos, pero antes de guardarlo me verifica si ese valor es una fecha, lo convierte a fecha, ¿verdad? Si el valor es un valor numérico, lo convierte a un valor numérico, y en caso contrario, pues simplemente lo pasa como tal, que en este caso sería un texto, para aquello de que si se trata de una fecha, pues te dé una fecha conforme a tu configuración regional, si es un número, que también lo tenga como número, y si en algún momento quieres hacer una suma, pues ese campo no se almacene como texto, sino se almacene como un valor numérico. Obviamente depende, ¿verdad?, del formato que tengan tus columnas. Si tienen formato general, pues se les va a dar como tal la fecha, el número y el texto. Perdón, el texto se va a quedar como formato general, pero te lo va a mostrar como texto. O si lo tienes como texto, como fecha y como número, pues con mayor razón, ¿verdad?, te va a reafirmar lo que tú tienes ahí especificado. Entonces, básicamente ese es el funcionamiento o lo que hace esta función. Ahora, decíamos que me retornaba -1 cuando uno de los dos parámetros de las columnas o los valores estaba vacío. Me retorna -2 cuando la cantidad de elementos, ¿verdad?, de esos dos parámetros que están divididos por el carácter barra vertical, pues no son iguales la cantidad de elementos, me retorna -2. Ok, entonces ya sé que cuando es -1 es porque hace falta datos, cuando es -2 es porque la cantidad de elementos son distintos, y después de ello, ¿verdad?, recorre y hace toda esta parte, guarda los datos. En caso de que no ocurra ningún error, ¿verdad?, G va a ser igual a true, ¿verdad? Entonces acá ya, por eso la puse del tipo variant, acá es -1, acá es -2 y acá es true. Entonces, y en caso contrario, en caso de que ocurra un error, G me va a retornar una cadena de texto donde me va a indicar el número de error y me va a indicar la descripción del error. De hecho, yo aquí le puedo poner, le puedo incluir ocurrió error número y concateno aquí con el número de error y la descripción.
Y ahorita vamos a ver cómo es que vamos a hacer esta parte, ¿verdad? Entonces, y este es básicamente cómo funciona esta función, que en realidad es muy sencilla, hasta su nombre, ¿verdad? Es solamente la letra G. Tiene mucho dato acá, ¿verdad? A lo mejor dices, bueno, ¿dónde radica su sencillez? Pues sí es cierto, a lo mejor tiene mucha información o tiene muchas líneas de código, pero pues la realidad es que para poder ser una función que se pueda reutilizar y que te permita realmente ahorrar mucho tiempo, pues en ocasiones va a ser una función larga, pero obviamente el uso, pues obviamente te va a ahorrar tiempo, ¿no? Y probablemente a lo mejor tú puedas decir que el código que tú utilizas, ¿verdad? Independientemente de que hagas lo mismo para cada formulario que tengas, en cada formulario que quieras guardar un dato, que pues escribas desde cero el código, pues probablemente a lo mejor sí es cierto, a lo mejor tengas menos líneas de código. Recuerda que cuando utilizamos funciones, una de las principales ventajas es que si en algún momento hacemos una modificación o queremos hacer una modificación al funcionamiento de ese dato, o mejor dicho, de ese procedimiento, pues básicamente tendríamos que venir a la función nada más y cambiarlo y eso afectaría a todas las partes en las que estamos utilizando esa función. Entonces, eso es parte de la ventaja de utilizar una función. Y obviamente también se trata, cuando hablamos de una función, pues es porque su uso, ¿verdad? No está específicamente, la función no está hecha para trabajar en este caso con una hoja o con un formulario. La idea de cuando se genera o se desarrolla una función personalizada es que esa función, pues obviamente mediante los parámetros o mediante los argumentos, nosotros podamos pasarle esos valores distintos para que lo podamos utilizar en cualquier formulario o en cualquier hoja y que nos beneficie esa parte. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver ya el ejemplo porque nos estamos alargando bastante. Entonces, voy a venir acá al botón guardar y entonces dijimos que la función me pide 4 parámetros, ¿verdad? El parámetro hoja, las columnas, los valores y la fila. Ok, voy a declarar unas cuantas variables solamente por el hecho, bueno, lo voy a hacer primero de manera directa para que veamos que lo podemos hacer muy sencillo o lo podemos hacer quizá más complicado dependiendo del control que querramos tener sobre el uso de esta función. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos que esta función me retorna 4 posibles valores, -1, -2, true o verdadero, ¿verdad? Y otro valor que no sabemos cuál va a ser, pero efectivamente va a ser un error. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, yo simplemente le puedo decir aquí que G, ¿verdad? Mando llamar a la función G, le puedo decir aquí, ok, guardamos los datos. Y le puedo decir aquí G, y le puedo decir que mi hoja se llama contactos. Ahorita le voy a quitar la otra S que le puse, se la voy a quitar de una vez. Contactos, ¿verdad? El siguiente me pide las columnas, dijimos que iba a ser de la A, B, C, D y E. A ver, reviso. Sí, hasta la E. ¿Ok? Esas son mis columnas, así debe de estar indicado con la barra vertical, que es el carácter separador, para que cuando llegue a la función, recuerda que lo va a convertir en matriz mediante este carácter separador, por lo tanto, A va a ser un elemento, B va a ser otro, C, D y E, para que lo pueda recorrer mediante esa estructura de control, for next que hay allá en la función. De la misma manera, los valores, ¿verdad? Van a ser los que estén, pues en este caso en mi formulario. Voy a ir rápidamente al formulario. Aquí tengo este control que es un cuadro de texto, se llama nombre, como puedes ver acá. Este se llama correo E, este se llama fecha NAC, este se llama edad y este se llama CBO, sexo, ¿verdad? Y tengo este check acá que se llama CHK nuevo, ¿ok? Por lo tanto, tengo estos campos aquí. Estos 5 campos son los que pertenecen a lo que tengo acá en mi hoja, estas 5 columnas. Por lo tanto, acá en el siguiente parámetro, que es el de los valores, yo le voy a indicar mi punto nombre, ¿ok? Y voy a concatenar con el carácter barra vertical y luego mi punto correo electrónico, concateno de nueva cuenta,
Recuerda que tenemos que concatenarlos porque tenemos que ponerle la barra vertical. Luego mi punto fecha de nacimiento, concatenamos de nuevo. Luego mi punto edad, de nuevo. Y por último, mi punto CBO, sexo. Ok, ahí tenemos ya los 5, tengo 5 columnas y aquí tengo los 5 valores. En este caso lo que está guardado en nombre, en correo E, en fecha NAC, en edad y en sexo. Ahí tengo ya los 5 valores que le voy a pasar. Y por último me pide, recuerda que el último parámetro se refiere a la fila en el que lo voy a guardar. Ok, le voy a poner el número 2, porque es el primer ejemplo que quiero poner. Le voy a poner el número 2 y ahí lo tengo, ¿verdad? Aquí tengo el primer ejemplo. Le voy a poner aquí ejemplo de uso 1, que debería de funcionar, pero obviamente me va a funcionar nada más una parte y no es el más recomendable, ¿verdad? Entonces voy a venir acá, voy a depurar, compilar nomás para ver que no tenga error de sintaxis y voy a ejecutar, ¿ok? Eh, bueno, de entrada voy a borrar este dato que tengo acá porque le puse que, bueno, en la columna, perdón, le puse en la fila 2, lo voy a dejar tal cual. Y voy a poner aquí, Laura, voy a poner correo electrónico, laura arroba miempresa.com. Voy a poner fecha de nacimiento 9/12 del 2000 y voy a poner acá 20 y voy a poner femenino. Si declaré todos los datos de manera correcta, me debería de guardar estos datos en la fila 2, porque recuerda que ahí le puse, ¿verdad? Acá voy a ir al código, de hecho puse el formulario, lo quité de emergente para poder hacer modificaciones, tengo que lo va a guardar en la fila 2, ¿verdad? Y en la hoja contactos. Entonces, si no hay error en el código que acabo de escribir en el procedimiento del botón guardar, esto me debería de guardar los datos de Laura. Ahí están, en la fila número 2, ¿ok? Aquí tengo Laura, los datos que tengo en el formulario son los mismos que tengo acá. Ya me los guardó, ¿verdad? Pero obviamente, como decía, no es lo más recomendable o ese uso de ese primer ejemplo, pues no me sirve de mucho porque sí me va a guardar los datos, pero ya no voy a tener control sobre lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo dé guardar aquí, ¿verdad? Si yo le doy nuevo, no me va a servir de nada con que yo le dé nuevo, porque siempre me va a guardar los datos en la fila 2, porque quedó escrito literalmente, ¿verdad? De manera absoluta, la fila número 2, entonces siempre me va a guardar los datos ahí. Entonces esa parte, pues obviamente tiene que ser dinámica, tiene que ser en base a la fila que tenga disponible o no tenga disponible. Entonces ahí tengo el uso ese, si yo le doy guardar, pues siempre me va a guardar los datos y si yo le muevo acá y le estoy modificando y le doy acá, me va a decir que sí, y aunque no puedo modificar nuevo contacto, si te fijas, no se modificó, me sigue diciendo que se trata de un contacto nuevo. Entonces no es la mejor manera de hacerlo, obviamente. Me guarda los datos, pero ya no puedo hacer nada más, ni tampoco me dice, ¿verdad? Si el dato se guardó, si ocurrió un error o no ocurrió un error. Entonces voy a poner el ejemplo número 2. Cuando quieras verlo, pues simplemente le quitas el comentario a uno y comentas el otro, ¿ok? El siguiente ejemplo, le voy a decir, voy a declarar una variable, mi variable G es del tipo variant, recuerda, entonces voy a declarar una variable R, nomás para decir como el resultado, del tipo variant, ¿verdad? Y voy a almacenar en esa variable el resultado que me devuelva el uso de la función G. Y voy a volver a tomar todos estos datos que tengo acá. Entonces R va a ser igual a, a lo que me devuelva G con todos esos datos. ¿Ok? Entonces ya aquí, aquí ya tengo más control sobre lo que estoy haciendo con la función. ¿Por qué? Porque mando llamar a la función, le paso todos los datos que me pide, ¿verdad? En cada uno de sus argumentos. Y obviamente esta manera de hacerlo me va a almacenar en R el resultado que me retorne G, ya sea que me retorne +1, me retorne -1, -2, me retorne verdadero o me retorne, ¿verdad? Un error. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los errores que me puede retornar. Vamos a ir provocándolos, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer, le voy a decir aquí a R que me muestre un MSGBox donde le voy a decir aquí el resultado de
G es igual a, y le vamos a poner aquí R, para que me muestre el resultado. Obviamente, ¿verdad? Si yo pongo aquí los datos, como sigo haciendo referencia a la fila 2, pues yo le voy a poner aquí de nueva cuenta, le voy a poner Laura, y voy a poner acá Laura, arroba, miempresa.com, voy a poner 9/12 del 2020, voy a ponerle acá 20 años y voy a ponerle femenino. Y le voy a dar guardar. Y me dice que el resultado de G es verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me guardó los datos. Podemos ver ahí que me los guardó de manera exitosa. Entonces recordemos que si la función no encuentra ningún error, me devuelve verdadero. Entonces aquí ya tengo yo el resultado de verdadero, ¿ok? Ahora voy a ir a hacer una modificación y le voy a decir aquí, le voy a quitar la columna E. Cuando digo le voy a quitar la columna E, pues le voy a quitar la columna E junto con el separador, ¿no? La puedo dejar el separador, pero obviamente puede, probablemente me muestre el mismo error o me muestre otro error que a lo mejor no está considerado. Pero voy a quitar, voy a dejar como si tuviera de la A hasta la D, ¿verdad? Y vamos a ver qué me retorna. Voy a poner acá de nueva cuenta Laura, voy a poner Laura arroba más, para hacerlo más corto. Voy a poner acá 1 del 2020, 20, femenino. Ok, voy a guardar. Y esta parte, pues me debería de retornar un valor. Aquí está, el valor -2. Recordemos que -2, dijimos que era que cuando la cantidad de elementos, ¿verdad? Que yo había declarado en esos parámetros, cuando no estaban, no tenían la misma cantidad de elementos, me iba a marcar o me iba a dar como resultado G2. Ahora, perdón, -2. ¿A qué se refiere con elementos? A esta parte. Recuerda que esto se va a convertir en una matriz y todo esto se va a convertir también en una matriz. La matriz, obviamente, cada palabra, o mejor dicho, en este caso, cada elemento separado por el carácter barra vertical se va a convertir en un elemento de la matriz. Entonces aquí tendría 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Mientras que acá tendría 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en ese momento no son iguales la cantidad de elementos, por eso me marca -2. Ahora, vamos a poner, voy a recordar, bueno, voy a modificar aquí, lo voy a dejar hasta la E, pero ahora voy a quitar esta parte de acá y no le voy a pasar nada, simplemente le voy a poner comillas dobles para decir que está vacío, ¿no? Vamos a poner el ejemplo que no lo quise hacer intencionalmente, simplemente se me olvidó y no lo hice, ¿verdad? Entonces vengo yo a tratar de guardar, voy a volver a poner Laura y voy a poner, solamente voy a poner LA arroba P, punto nada más para tener un dato, no me pide, no lo valida que sea un correo electrónico, ¿verdad? Por lo tanto no voy a hacer tanto movimiento. Y le voy a dar clic en guardar y ahora me retorna -1. Recordemos que -1 es cuando cualquiera de los dos parámetros, las columnas de los valores, no tienen un dato. Entonces, ya una vez que tienen un dato, después se evalúa, ¿verdad? Que se trate que se trate de, obviamente, que tengan la misma cantidad de elementos. Si no los tiene, me retorna -2, ¿verdad? Y punto. Ahora, ¿qué otro error se puede suscitar? Pues que yo tenga aquí esto, pero a lo mejor tengo A, B, C, D y E. Si yo lo tengo de esta manera, Laura, L arroba P, 1 del 2020, 20, femenino. Le doy clic en guardar, ¿verdad? Ahora me retorna -2. Pues, ¿por qué? Porque pues, sigue el -2. Recuerda que la cantidad de elementos no son iguales. Entonces, como yo le declaré coma en lugar de la barra vertical, pues como no encontró ninguna barra vertical, sigue siendo, toda esa parte es un elemento. Entonces, así estén separados por coma, toda esa parte que yo declaré ahí sigue siendo un elemento, por eso me sigue retornando -2. Todo esto lo considera un elemento y como acá son 5, pues hay diferencia, ¿verdad? Este son 5 y esto es 1, me marca -2. Entonces, esos son los errores que se pueden suscitar y voy a poner acá cómo debe de ser y voy a poner una hoja que no existe, en este caso contactos con doble S. ¿Ok? Y aquí se va a generar obviamente otro error. Voy a poner de nueva cuenta Laura, L arroba P 11 del 2021, perdón, del 2020 femenino. Le voy a dar clic en guardar. Ahora me dice ocurrió, el resultado de G dice ocurrió error 91, variable de objeto o bloque with no establecido. ¿A qué se refiere?
Pues fácil, a que el nombre de la hoja no existe, ¿verdad? O que la hoja no existe como tal, por lo tanto, al no existir la hoja, me devuelve este valor, la variable objeto, en este caso estamos haciendo referencia en nuestra función, acá, en G, estamos haciendo referencia acá a un objeto, aquí, y estamos haciendo referencia a la hoja que le pasamos por parámetro. Entonces, al no encontrar esta hoja, pues me devuelve un valor, ¿verdad? Y este es el error que tengo yo por acá. Entonces, ya vimos ahí que efectivamente me devuelve la función esos resultados, ¿verdad? ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Ya considerando esta parte, bueno, entonces vamos a ver el ejemplo número 3 y voy a irme más rápido, ¿verdad? Aquí voy a comentar esto. Vamos a poner el ejemplo 3. Ejemplo 3. Este tendría ya obviamente más presentación y le vamos a dar un poco más de control, ¿verdad? Entonces, R lo voy a dejar, me lo voy a traer para acá y voy a tener el mismo, R va a ser lo mismo, ¿verdad? Sigo teniendo la fila número 2, le voy a decir ahora, si R es igual a true, then msgbox, le voy a poner guardado. DB information, ¿ok? Y aquí dependiendo, aquí sería la parte que el control que yo quiero tener sobre el resultado, ¿verdad? Obviamente, entre más control quiera tener sobre el resultado, pues probablemente voy a tener que escribir más líneas de código, pero no importa, porque esa parte nos va a ayudar a tener el control sobre lo que ocurrió con el resultado de mandar llamar a la función G. Entonces, yo aquí le puedo decir, ok, si es igual a R, me dice que es guardado, si es igual a -1, en realidad el -1 y el -2 no tendrían que ver con errores de lo que la persona esté capturando, ¿verdad? El -1 y el -2 tienen que ver con errores de lo que el programador, ¿verdad? El desarrollador de la macro hizo porque seguramente no especificó de manera correcta, ¿verdad? El uso específicamente acá, me va a marcar un error aquí, pero lo que quiero mostrarte es que posiblemente cuando hizo esta línea, ¿verdad? Esta parte de aquí, pues no lo hizo de manera correcta. ¿Por qué? Porque el -1 probablemente a lo mejor olvidó aquí incluir una barra, ¿verdad? O una columna, o se le pasó un elemento por acá del formulario, entonces en ese momento va a ocurrir el -1 o va a ocurrir el -2, ¿verdad? Y de la misma manera, el nombre de la hoja, pues también, ¿verdad? Porque el desarrollador, o en este caso tú, si tú eres el que desarrolla las macros, pues tú te tienes que asegurar que esa hoja exista antes de que obviamente se la pases como parámetro a una función. Tienes que tener control sobre esa parte de que si la hoja no existe, pues automáticamente terminas, le dices, ¿sabes qué? Esta hoja no existe y sales del procedimiento, porque si no la función pues te va a marcar obviamente el error de que la hoja no existe o que no se puede establecer esa parte donde establece el nombre de la hoja para poder hacer referencia al objeto range. Entonces, esa parte tú la tienes que controlar, sí o sí la tienes que controlar, te tienes que asegurar de esa parte. Entonces, aquí el -1, obviamente le puedes mostrar un error al usuario, pero obviamente el -1 y el -2 y probablemente cualquier otro error, ¿verdad? Pues no van a ser parte de lo que el usuario esté capturando. De lo que el usuario esté capturando, pues tú te tienes que asegurar de que el usuario capture una fecha que sea válida, un valor numérico válido y todo lo demás dependiendo del tipo de dato que quieras recolectar. Pero obviamente, pues para tener el control y saber en qué momento ocurre un error, pues puedes hacer uso, ¿verdad? Del resultado para poder mostrarlo, ya sea que sea tu error del desarrollador o el error de la persona que está capturando, que puede ser tú o otra persona, ¿no? Entonces, si el error es -1, entonces, perdón, R es igual a -1, entonces aquí le podemos poner un MSGbox, ¿verdad? Los argumentos P, C y PB, por eso digo que estos no corresponden al que lo esté utilizando, digo, a menos que obviamente seas tú el usuario y el desarrollador, pues vas a saber a qué se trata PC y qué se trata PB, ¿no? Probablemente el usuario final
si es un trabajo que realizaste por encargo o otra persona de tu trabajo, pues a lo mejor no sabe ni a qué se refiere, pero obviamente cuando ocurre el error, pues te va a decir, ¿sabes qué? Mira, me marca un error y me pone este texto, tú ya vas a saber a qué se refiere y tú ya vas a saber dónde está el error. Entonces los argumentos PC deben contener un valor. Y este lo vamos a obtener obviamente como VB critical para saber que se trata de un error crítico. Y aquí le damos exit sub para terminar la ejecución. Else if R es igual a -2, then, vamos a ponerle acá, voy a copiar esto. Y le voy a poner acá la cantidad de elementos de los argumentos, parámetros, de los argumentos, parámetros PC y PC deben ser iguales. De lo que hablamos, ¿verdad? Y terminamos. Y en caso contrario, en caso de que no sea ni verdadero, ni sea -1, ni sea -2, entonces vamos a mostrar simplemente el resultado MSGBox. Que vamos a mostrar el valor de R y lo vamos a poner como critical, ¿verdad? En if. En realidad aquí no necesitaría el exit sub, ni aquí tampoco, ¿verdad? Porque pues en caso contrario, pues simplemente va a llegar hasta acá. ¿Por qué simplemente le estoy poniendo el valor de R? Recuerda que R me va a almacenar el resultado del uso de la función G y dijimos que cuando ocurría un error, ¿verdad? Acá, en caso de que el error fuera 0, G iba a ser igual a verdadero y si no, le estábamos pasando todo esto, ¿verdad? Ocurrió un error, el número de error y la descripción. Por lo tanto, cuando yo lo ponga de esta manera, pues simplemente me va a marcar el error con su descripción y probablemente va a ser la misma que tenía ahorita. Por ejemplo, voy a ponerle acá la doble S, pero ya no me va a mostrar el resultado como me lo mostró en este ejemplo de acá, en el número 2. Me va a mostrar obviamente el mismo texto, pero ya va a ser un mensaje personalizado. Voy a ejecutar y le voy a poner de nueva cuenta acá a Laura, le voy a poner L@P11 del 2020, 20 y femenino. Le voy a dar guardar y como la hoja, bueno, perdón, contactos, ok, modifiqué acá, pero el código hace referencia a esa hoja, ¿verdad? Bueno, te lo voy a mostrar para que veas que yo acá le había dejado contactos con doble S, ¿verdad? Entonces, ahora ya no se trata de la misma hoja, acá dice contactos y en el código dice contactos con doble S. Entonces, yo le doy guardar, me retorna, ya no me retorna -1, ni -2, ni me retorna verdadero, ahora me retorna el error como tal y me dice, ocurrió error 91, variable de objeto o bloque with no establecido. Aquí tú deberías de saber obviamente que se trata al nombre de la hoja, entonces tú pudieras hacer una modificación en la función, en caso de que se trate del error 91, pues indicarle que busque que a lo mejor la hoja no existe o qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí puedes ver ya, voy a ponerle acá con doble S como lo tenía ahorita, ahora sí me dice, ¿verdad? Guardado, ya me muestra el error, como quiero que me lo muestre. Si yo vengo y modifico, por ejemplo, voy a quitar esta parte de acá, ejecuto de nuevo, Laura, L@P, 11 del 2020, 20 femenino, y le doy guardar, ahora me dice, perdón. A ver. Contactos. ¿Por qué me lo guardó? Laura, L@P, 11 del 2020, 20. Algo pasó porque, pues en teoría, le estoy quitando. A ver, lo voy a dejar y le voy a quitar a ver qué error me marca. Bueno, ahora sí me marca la cantidad de elementos de los argumentos, parámetros PC y PB deben de ser iguales, ¿ok? Ahí tengo el error ese, lo que no sé es por qué
si quito esto, ¿por qué me manda o por qué me muestra PC? Mm, no sé por qué no sé por qué me lo guarda. En teoría me debería de marcar el error como me lo estaba marcando ahorita. Aquí es donde, a la parte que me refiero que aquí debemos de tener cuidado con lo que estamos declarando porque pues aquí el error es nuestro como desarrolladores, ¿verdad? ¿Por qué me muestra el error o por qué no me muestra el error cuando aquí me debería demostrar un error porque no estoy declarando nada en este parámetro? E, y a ver, aquí voy a quitar estos y los voy a quitar los valores. Laura L arroba P. 1 del 2020, 20, guardar, también me lo guarda. R-1, a ver, vamos a hacerle aquí, no debería, no hice ninguna modificación. Está raro. Está raro porque no debería de guardarme el dato. Algún error debe estar cometiendo aquí. A ver, voy a cerrar el formulario. Este, voy a cambiar la posición que no debería de tener no debería de ser ningún problema. Porque al final, pues se evalúa antes de guardar.
Pues sí. Los parámetros, los argumentos, parámetros PC y PB deben contener un valor. Ahora sí, el asunto entonces va a ser porque el valor de G, perdón, porque el valor de G, al ser -1 y evaluarse primero como -1, probablemente se refiera a que si yo a lo mejor escribo true es igual a -1, pues me dice verdadero. Entonces, como me está retornando -1, me lo está poniendo de la misma manera, me está tomando como true el -1. Recordemos que podemos usar el 0 para el falso y el -1 como el verdadero. Aquí pudiéramos hacer dos cosas, ¿verdad? Pudiéramos quizá a lo mejor poner acá -3 o -2 aquí y -3 acá para no tener que hacer esa comparación. Mejor dicho, para no tener que utilizar siempre, ¿verdad? Tener a lo mejor el true más acá hasta después del -1 o el -2 y poder ponerlo en cualquier lugar, ¿verdad? Si yo hago el cambio, voy a hacer el cambio rápido aquí en la función y esa parte debería de funcionar. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, -3, que me retorne -3 en lugar de -1, ¿verdad? Y vengo acá y dejo esto como lo tenía, en ese momento debería de funcionar sin ningún problema. Aquí le vamos a poner else if y vamos a quitar este de acá. Entonces lo vamos a dejar como lo teníamos. Si R es igual a verdadero, guardado, R es igual, ahora aquí va a ser -3, ¿verdad? Los argumentos, parámetros deben contener un valor y el -2 como estaba y también el error. Entonces voy a venir, bueno, ya quité aquí, no tengo las columnas, ejecuto o ya lo tengo aquí, voy a guardar, ¿verdad? Y aquí me debería devolver el error. Ahí está. Entonces aquí de esta manera, haciendo la modificación a la función el -3, ¿verdad? Ya no necesariamente necesitamos ponerlos en un orden específico. Podemos evaluarlos de la manera que querramos, ¿verdad? Porque nos hemos asegurado que pues no me retorne -1, porque -1 pues viene siendo igual a verdadero o a true, o por lo menos así se evalúa en VBA. Por lo tanto, he solucionado ese problema. Bueno, entonces ya tengo aquí el resultado, ¿verdad? Pero seguimos teniendo obviamente el resultado guardado en la columna 2 y no hemos pasado de esa parte. Entonces vamos a ir a comentar este ejemplo y voy a comentar toda esta parte y te voy a poner el ejemplo 4 y básicamente aquí te voy a dar básicamente todo lo que deberíamos de tener para tener un mejor control sobre esta parte. Decía, el uso de las variables no son necesarias como lo hemos visto hasta ahorita, probablemente nada más la de R para guardar el resultado y poder evaluarlo, pero entre más control querramos tener sobre lo que estamos haciendo, pues lo ideal sería tener variables. ¿Para qué? Pues ahorita vamos a ver para qué. Por ejemplo, a lo mejor las primeras, el nombre de la hoja, las columnas y los valores, pues a lo mejor no necesitamos declararlas, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, el número de fila, voy a declarar una variable f del tipo long para guardar el número de fila. ¿Y de qué va a depender esto? Esto va a depender de lo siguiente. Vamos a decirle acá y voy a traerme, bueno, no, me iba a traer esta parte. Sí me voy a traer esta parte. Me lo voy a traer para acá. Bueno, donde ya viene R. Me lo voy a traer para acá. Y lo voy a pegar aquí. ¿Ok? Pero antes de esto, como ya no quiero tener el 2 aquí porque quiero que esta parte sea dinámica, pues lo voy a poner, primero voy a sacar el valor, el número de la fila en la cual voy a guardar el dato. Y recordemos que dijimos que el número de fila iba a depender si el check estaba marcado o estaba desmarcado. El check que dice contacto nuevo o nuevo contacto. Entonces le voy a decir aquí, si, bueno, voy a abrir un bloc de with para que no tenga que escribir tanto el me en with. ¿Ok? Entonces, le voy a decir acá, si punto check, perdón, punto check nuevo es igual a verdadero, ¿ok? Si se trata de un registro nuevo, o sea, es la primera vez que lo vamos a registrar en nuestra tabla, entonces, ¿qué debemos de buscar? Debemos de buscar la siguiente fila disponible. Entonces, F
va a ser igual, F va a ser igual a perdón, va a ser igual a worksheet function punto, vamos a utilizar la función contará, que aquí recuerda que son las funciones en inglés, y es la función count a, que me va a ayudar a contar, para contar las filas. En este caso voy a contar las filas disponibles. Esta es una opción, ¿verdad? Esta es una manera de hacerlo. Tú puedes tener tu método para hacerlo. Lo puedes utilizar. La idea aquí es que F me guarde la siguiente fila disponible, ¿ok? Entonces, el método aquí no importa. Tú utiliza el que estés acostumbrado a utilizar. Esa parte no estás obligado a utilizar Simplemente tienes que tener el valor de F, que va a guardar la fila en la cual vas a guardar el dato, ¿ok? Entonces, ¿dónde quiero que me cuente? Pues quiero que me cuente en la hoja. Entonces le voy a decir this workbook.worksheets. Le voy a decir, perdón, punto worksheets, y le voy a decir que es en la hoja contactos, punto range, en la columna A. Que me cuente toda la columna, que me cuente o que me tome toda la columna A y que me cuente, ¿verdad? Entonces, aquí esta parte, si es verdadero, recordemos que ahí me va a contar las filas y tengo los encabezados y bueno, me va a devolver las filas que tengo que tienen un valor. Obviamente, cuando haga este recuento, tú tienes que tener bien presente esta parte. Cuando hagas un recuento, para obtener la última fila, te tienes que asegurar, ¿verdad? Dependiendo del método que utilices. Si utilizas esta función, la count a o la función contará, pues te tienes que asegurar, obviamente, que todas las celdas tengan un valor, ¿verdad? Probablemente no sea el método más indicado porque, pues obviamente si hay una fila que no tenga un valor en esa columna, o en una celda que no tenga un valor, pues el resultado va a ser, puede ser catastrófico. Entonces, aquí utiliza el método que tú más estés acostumbrado a utilizar y el que sea más efectivo para ti. ¿Ok? Entonces, en caso de que sea un cliente nuevo, o perdón, un contacto nuevo, pues simplemente voy a ir a la última fila y voy a contarlo. Esta llamada me retorna la cantidad de filas, en este caso ocupadas, y le voy a sumar 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en ese momento ya voy a tener la siguiente fila disponible. En caso de que check nuevo sea igual a verdadero. En caso contrario, recordemos que ese check únicamente puede tener dos valores, falso o verdadero. Entonces le voy a decir que en caso contrario, me va a buscar, si no se trata de uno nuevo, me va a buscar la fila, ¿verdad? Que tenga el correo electrónico, hablando de la columna número B, que es la que tiene el correo electrónico. Voy a ir a buscar el correo electrónico que tengo. Recordemos que cuando es nuevo, es porque apenas estamos capturando. Cuando ya se trata o cuando ya no es nuevo, es porque estamos visualizando ahí en nuestro formulario la información de ese registro que ya existe en la tabla, y puede ser justo después de que lo guardamos, ¿verdad? O puede ser en un futuro, cuando hagamos una búsqueda o que algo nos lleve a ese registro en ese formulario, que lo estemos viendo en ese formulario, pero ya existe en nuestra tabla. Entonces vamos a ir a buscar la fila en la que se encuentra mediante el correo electrónico. Al principio decía que íbamos a tomar de llave o de campo único el correo electrónico, ¿ok? Entonces aquí le vamos a decir ahora que F, pues ya no va a ser igual al uso de la función contará, sino vamos a utilizar la función match, o que es, en este caso, es la función coincidir, y le vamos a decir punto match, y le vamos a decir valor buscado. ¿Qué valor va? Recuerda que el primer argumento es el valor buscado, pues vamos a ir a buscar nuestro correo electrónico. Para esto, obviamente, nos tendríamos que asegurar de que el formulario pues tenga un correo electrónico. Si no tiene un correo electrónico, va a generar indiscutiblemente un error. Tú tendrías que asegurar, ¿verdad?, de que ese campo que vas a buscar, pues en tu formulario tenga siempre un dato. Por lo tanto, cuando se trata de un valor, ¿verdad?, que vas a utilizar como llave, que debe de ser un valor que no puede ser modificado, regularmente esos campos deben de estar bloqueados para que no se puedan modificar en el formulario. Entonces no va a tener un dato vacío. Por lo tanto, pues no te generaría aquí un error, ¿no? Aquí el único error sería de que no encontraras este campo, este dato. La función match te retorna un error NA en caso de que no encuentre lo que buscas, pero como en este caso estamos haciendo el ejemplo específico de que no vamos a modificar ese campo, entonces no nos va a retornar un error. Entonces le vamos a decir que el valor buscado va a ser lo que tengo en el campo correo electrónico, ¿ok?
Y luego me dice el siguiente argumento, me dice en el rango en que lo quiero buscar, entonces le voy a decir aquí, voy a generar aquí un error solamente para copiar esta parte. ¿Ok? Y le voy a poner que es la columna B, toda la columna B para que vaya y busque el correo electrónico. Y le voy a decir que la coincidencia pues sea una coincidencia exacta representada con el número 0. Entonces aquí ya me va a retornar el número de fila. Si es un registro nuevo, me va a mandar a la siguiente fila. Si se trata de un registro existente, ¿ok? Me va a retornar el número de fila en el cual se encuentra ese correo electrónico. Por lo tanto, ya acá no voy a utilizar el número 2, acá ya va a utilizar la variable f, que esa parte va a ser dinámica conforme vaya yo agregando registros. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Por lo tanto, contactos, me voy a asegurar de que la hoja se llame tal cual, contactos, acá también, ¿verdad? Contactos, para no tener ahí error. Entonces, cuando yo tenga nuevo, dijimos, me va a buscar la última fila disponible, o mejor dicho, me va a contar todas las filas que tengo en un valor y le va a sumar uno para que sea la siguiente fila, y si no, me va a dar el número de fila en la cual se encuentra el correo electrónico que tengo en el formulario. Recuerda que match o coincidir me regresa o me retorna la fila o el número de fila relativo donde se encuentra ese dato. Entonces, aquí ya le estoy diciendo que en la hoja contactos me guarde estos datos de acá, que me falta aquí porque le había quitado las columnas. Voy a poner las columnas acá. Ya vimos todos los errores que podemos generar. Aquí está, ¿verdad? Entonces ya le pongo los datos completos. Ahora sí, me aseguro de que tenga todos los datos. Ahora ya me voy a dedicar nada más en este ejemplo a mostrarte cómo tener control ya sobre lo que estamos haciendo. Perfecto. Entonces ahora, en teoría, ya una vez que yo mande llamar a esta función en R, ya voy a tener el resultado, ¿verdad? Si se trata de un registro nuevo, me lo va a guardar en la siguiente fila, y si no, me va a modificar el registro en el cual estoy posicionado. ¿Ok? Esa parte, en teoría, ya lo debo de tener acá. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar este resultado, esto que tengo acá, lo voy a pegar acá, para hacer lo siguiente. ¿Ok? Voy a pegar esto aquí, le voy a quitar el comentario y lo voy a poner acá. Entonces, ya tengo R. Recuerda que en R se me almacena el resultado. Ahora evalúo. Si el resultado es igual a verdadero, registro guardado, o vamos a ponerle acá, contacto guardado. ¿Ok? Pero ¿qué tengo que hacer después de que lo guardo? Pues muy sencillo. Recuerda que si esto es igual a verdadero, quiere decir que todo fue de maravilla, no ocurrió ningún error ni nada. Al momento de que se guarda, ya no es un registro nuevo, ya es un registro existente. Entonces, punto check, ¿ok? Debe de ser igual a falso, ¿ok? ¿Para qué? Para que la siguiente vez, perdón, false, la siguiente vez que yo le dé al botón guardar, ya no va a entrar aquí, sino va a entrar en esta parte de acá. Por lo tanto, va a ir a buscar el correo electrónico y me va a retornar la fila en la que se encuentra ya en ese momento, ¿verdad? Y va a hacer la modificación en la fila correcta. Ahorita vamos a ver su funcionamiento. Solamente en caso de que sea verdadero, voy a cambiar a false el valor del check, ¿verdad? Y cada vez que yo le dé al botón de guardar, ahí vamos a hacer algo. Voy a hacer algo adicional a esto. Cuando le dé clic aquí al botón guardar, dijimos que nuestra llave iba a ser el correo electrónico. Entonces le voy a decir aquí que punto correo punto locket va a ser igual a true. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para que ya después de que lo guarde, ya no pueda yo modificar el correo electrónico y no genere un error ahí de que le quito el correo y ocurra un error porque ya no lo encuentra, o modifique una fila que no corresponde. Y esta parte de aquí también me lo voy a llevar al nuevo, acá, y aquí donde tengo el check nuevo igual a true, le voy a decir que igual a false. ¿Para qué? Cuando le dé clic en nuevo, pues me borre toda la información y me habilite ese campo para que yo pueda guardar. ¿Ok? Entonces, únicamente en caso de que todo se guarde de manera correcta, ¿verdad? Me va a bloquear el campo correo electrónico y me va a poner el check en nuevo, me lo va a poner en false, para que la siguiente vez que le dé guardar, pues se guarde de manera correcta. Entonces, todo lo demás, en teoría, ya debería de funcionar, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba. Voy a guardar, depuración, compilar, y voy a ir acá
Ok, aquí tengo un dato, sigo teniendo el dato de Laura, ¿verdad? Porque no he cerrado el formulario. El asunto aquí es que fíjate cómo tengo nuevo contacto. ¿Por qué? Porque este formulario obviamente se quedó abierto y todavía no habíamos controlado esa parte de que cuando se guardara el check se pusiera acá diferente. Entonces, voy a generar para que se quede el que está allá en el fondo, voy a poner aquí un dato distinto. Voy a poner Mario, voy a poner Mario arroba empresa.com, voy a poner 9/12 del 98 y voy a poner aquí 22 años. Y lo voy a dejar aquí. Recuerda, ahí está nuevo contacto, tiene Mario, tiene correo electrónico, tiene sus datos. Si todo sale bien, si no me equivoqué con la escritura del código, una vez guardado, me debería de guardar a Mario acá en la fila número 3, ¿ok? Después de guardarlo, me va a bloquear este campo correo electrónico para que ya no lo pueda yo modificar y me va a quitar el check acá de guardado. La siguiente vez que yo le dé clic en guardar, me debería de guardar en esa misma línea en la que existe Mario, ¿verdad? Todos los datos me debería permitir modificarlos sin crear un registro nuevo. Entonces, voy a darle clic en guardar. Ahí me guardó ya a Mario, me dijo contacto guardado. Fíjate que el check nuevo ya no está marcado, ¿ok? Y el campo correo electrónico ya no me permite modificarlo. Aquí si intentas modificarlo, pues ya no te va a dejar. Ahora, voy a modificar a Mario y le voy a decir que se llama Mario, no sé, voy a poner que se llama Luis Mario, no sé si sea un nombre válido, ¿verdad? Si hubiera reglas de validación, probablemente no sería bueno. Le voy a poner Luis Mario. Ahí está, se me guardó Luis Mario en la misma fila. Obviamente el correo no lo puedo modificar. En este caso es el correo electrónico, puede ser el campo que tú elijas, ¿verdad? El campo que sea la llave, un campo que no se repita. Y puedo modificar obviamente todo lo demás, le pongo poner acá 50 y le doy guardar y se me va a modificar ahí el 50. Si yo le doy clic en nuevo, el check se me pone otra vez como nuevo. Voy a guardar un registro nuevo. 9/12 del 2005. Y voy a guardar ahora a María. Ahí lo tengo en un registro nuevo, ¿verdad? Ya se me bloqueó, ya se me quitó que era un registro nuevo, le voy a cambiar a 18, le doy guardar, ahí tengo el dato y ahí está. Ya tengo el control, ¿verdad? Sobre esa parte, sobre el resultado, ya tengo el control sobre la fila en la que voy a guardar. Obviamente, este formulario te puede servir para hacer tantas cosas, ¿no? O sea, aquí el asunto es, en cuestiones del código, es aprovechar, como siempre digo, es aprovechar lo poco o lo mucho que te pueda brindar una función. Y lo interesante radica, ¿verdad?, en lo creativo que tú puedas hacer. Ahora, esta parte no queda obviamente aquí. El uso de la función como tal, aquí la tenemos en un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Yo tengo aquí, sin considerar todo esto, ¿verdad? Tengo aquí unas cuantas líneas muy personalizadas, bien controladas, el uso de la función G. Ahora, lo interesante es que esta función la puedes utilizar para cualquier formulario. Entonces, aquí va a depender de ti, ¿verdad? De tus ideas, de cómo tú puedas resolver esa parte. No sé, ¿de qué manera puedes hacer más general esta función? Puedes utilizar muchas cosas. Por ejemplo, puedes utilizar algo donde guardar estos datos, ¿verdad? Para que no los tengas que estar declarando cada vez que utilices un formulario nuevo. Tú puedes usar variables globales o una hoja donde guardar las columnas y los nombres de los campos de cada formulario y cada vez que entres a un formulario ir a buscarlos y que ese procedimiento tú se lo puedes agregar a la función para que la hagas más dinámica, qué sé yo. Puedes hacer muchas cosas. Aquí el asunto nada más es buscar la idea, ¿verdad? Echar a volar la imaginación para ver qué tantas cosas le puedes agregar a esta función y cómo es que puedes aprovecharte de ella, ¿verdad? Para sacarle provecho. Entonces, ahí tienes unos cuantos ejemplos, ¿verdad? Creo yo que son suficientes como para que puedas ver que realmente esta función, como puedes ver, o sea, es un formulario, la función no la realizamos específicamente para el formulario contactos, es una función que no hace referencia, como puedes ver, a ningún dato de manera absoluta, ¿verdad? No hace referencia a una hoja, no hace referencia a una celda,
no hace referencia a un control de un formulario y es ahí donde radica la utilidad de las funciones, ¿verdad? Todo es a través de los parámetros o de los argumentos, los valores que pasamos a través de esos argumentos, es como trabajamos con los distintos objetos, ya sean las hojas, los formularios, los rangos, las celdas, como tú le quieras llamar, y el trato que le damos a los datos, pues es dependiendo de lo que querramos hacer con ellos. Entonces, ahí tienes un formulario muy sencillo, pero que una misma función te permite crear un registro nuevo y ese mismo registro poder modificarlo. Ahora, obviamente, pues tú tendrías que implementar en este mismo formulario, ¿verdad? Hablando del ejemplo, pues tú tendrías que buscar esa parte, ¿verdad? Para hacerlo más funcional, porque aquí obviamente estás haciendo únicamente creando un registro, das de alta un registro, lo guardas y cuando creas uno nuevo, pues le das el nuevo, ¿verdad? Pero bueno, tú tendrías que implementar una rutina para buscar un registro existente, por ejemplo, mediante el correo electrónico, retornar, ¿verdad? Los datos que existen en la hoja y mostrarlos en este formulario y asegúrate de que cuando los muestres, si lo encontraste el correo electrónico, si ese correo electrónico existe en esa hoja, y que ya que muestres te traiga los valores nombre, fecha de nacimiento, edad y sexo. Si existen, asegúrate entonces de que el check se ponga a falso, ¿verdad? Porque en ese momento, como ya lo encontraste, si ya estás mostrando tus datos, te tienes que asegurar de que el check se ponga falso para que cuando tú le des guardar, porque probablemente quieras hacer una modificación, no te lo considere como un registro nuevo, sino vaya y busque ya el correo electrónico que tú tienes, ¿verdad? Y ya lo tengas ahí, te vaya y te modifique y no te cree un registro nuevo. Pues entonces ahí tienes el uso de la función G, ¿verdad? Que muchos estuvieron preguntando dónde está la sencillez. Efectivamente, como decía, probablemente tengas que escribir muchas líneas, pero es dependiendo del control que tú quieras tener. El que esta función la modifiques o hagas otra función que dependa de esta función para tener más control y hacerla más dinámica, dependiendo del formulario, la hoja, los controles, qué sé yo, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, le puedes agregar todavía mucha funcionalidad, o mejor dicho, puedes hacer un procedimiento muy, muy dinámico, ¿verdad? Para tus formularios, para guardar la información, puedes hacer otro procedimiento que dependa de esta función y vas a enriquecer mucho más el uso de esta parte y vas a escribir menos código, ¿verdad? Del que estás escribiendo o del que escribí yo en este tercer ejemplo, aquí, ¿verdad? Porque probablemente vas a decir, bueno, ¿dónde está el beneficio? Si es una función que solamente tiene el nombre de una letra, pero tuve que escribir tanto para poder ver el resultado, el mismo quizá que tengo por acá, ¿verdad? Pues recuerda que aquí el asunto es qué queremos hacer con ese procedimiento. En caso de que sea verdadero, ¿verdad? ¿Sabes qué? Todo se guardó de manera correcta. Tú si a lo mejor una vez que lo guardas, quieres automáticamente crear un registro nuevo porque solamente estás capturando, no te interesa después hacer modificaciones en ese momento, pues simplemente una vez que se guarde, hablando en este caso de aquí, ¿verdad? Pues a lo mejor ni siquiera le pones aquí, ni lo bloqueas, ni le pones nuevo igual a false, simplemente una vez que es igual a verdadero y que te muestre el MSG Box como contacto guardado, simplemente manda a llamar al procedimiento nuevo para que automáticamente se borre la información que tengas y se restablezcan los controles y ya únicamente te va a servir ese formulario para captura, 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 no vas a tener que, no vas a poder estar modificando pues en ese momento, a lo mejor utilizas otro formulario para modificar y entonces de esa manera tu procedimiento va a ser mucho más corto. Entonces ahí tienes, espero que le puedas sacar mucho provecho y cualquier duda o comentario, vea la publicación ahí que dejamos en nuestra página de Facebook y ahí déjanos un comentario. Hasta pronto.